Hola, buenas, soy Raúl Francés y voy a presentar mi trabajo de la actividad 5 sobre el dictamen técnico de vehículos especiales. En este caso he elegido el remolque agrícola con más de 3.500 kilos con una instalación de neumáticos no equivalentes. He puesto una imagen así resumida para que sea más visual y a continuación voy a decir que en base a los dos manuales que voy a utilizar, que sería el manual de reforma de vehículos con la séptima revisión y la segunda corrección del 6 de febrero del 2026 y el manual de procedimiento de inspección de estaciones ITV con la versión 7.9 del 1 de enero del 2026. El vehículo está dentro de la categoría O, lo que serían remolques, y en concreto estaría en las subcategorías O3 o O4, porque la MMA superaría los 3.500 kilos, diferenciándose en que la categoría O3 sería para cuando un vehículo está entre la MMA de 3.500 kilos, o sea, superior a 3.500 kilos y menor a 10.000. Y en la categoría O4 se irán los vehículos que superen, bueno, en este caso los remolques, que superen los 10.000 kilos. Al presentar uno de los neumáticos instalados no equivalentes, se debe hacer una reforma siguiendo el patrón de ruta que marca el manual de reformas del vehículo. La homologación de la reforma se conseguirá con el informe de conformidad y el certificado de taller, que lo adjuntaré al final del trabajo. A continuación se deberá realizar una inspección ITV para comprobar y legalizar la reforma homologada mediante la anotación en la ficha técnica. Ante el manual de vehículos, la séptima versión y la segunda corrección, como he dicho antes, ha legalizado el remolque bajo el código de reforma según el apartado, que sería la sección 1 correspondiente a vehículos de categoría M, N y O, en concreto el grupo 4, que hablaría sobre ejes y ruedas, y el código de la reforma sería el 4.5, la sustitución de neumáticos por otros no equivalentes. El acto reglamentario figura en la tabla del grupo 4, informando que el sistema al que afecta serían los neumáticos y haciendo referencia a la normativa 92/23/CEE, que es la normativa que regula los neumáticos de los remolques, las dimensiones de los neumáticos, el índice de carga, así como las categorías de velocidad y las condiciones de montaje. La documentación necesaria solicitada sería el informe de conformidad y el certificado de taller. No es necesario ni un proyecto técnico ni un certificado de final de obra. Estos documentos siguen los modelos del anexo 2 y del anexo 3 respectivamente. El informe de conformidad es emitido por un laboratorio de reformas que certifica que la reforma llevada a cabo cumple con la normativa vigente. A continuación, el informe es favorable porque cumple con la directiva correspondiente, no genera riesgo de interferencias con otras partes del vehículo y obliga a incorporar protección lateral, sistema antiproyección y protección trasera, porque en la fecha de matriculación no fue obligado a incorporar estos dispositivos. La reforma debe anotarse en la tarjeta ITV, figurar siempre la fecha, la dimensión actual, la firma y el sello de la ITV que le ha hecho la reforma con su número de estación. Los criterios de equivalencia o requisitos para que un neumático sea equivalente son 4. Primero, que el índice de capacidad de carga sea igual o superior a los mínimos que se indican en la tarjeta ITV o en este caso en su homologación de tipo. Segundo, el código de categoría de velocidad tiene que ser igual o superior a los mínimos que se indican en la tarjeta ITV o en la homologación de tipo. Y el tercero, que el diámetro debe de ser, el diámetro exterior tiene que tener una tolerancia de un más o menos 3%. Y por último, el cuarto, que el perfil de la llanta de montaje sea el correspondiente al neumático. Según el manual de procedimiento de estaciones ITV, con la versión 7.9 nos tenemos que centrar en el siguiente apartado. La sección 1, que hablaría sobre los vehículos de categoría M, N y O, concreto el apartado 8,
que sería de ejes, ruedas, neumáticos y suspensión, y en concreto sobre el epígrafe 8.3, que es el específico para los neumáticos. La categoría mínima de velocidad es tipo la letra G, que sería con un límite de 90 km por hora. Se indica que los neumáticos, tanto nuevos como recauchutados, deben presentar dibujo en las ranuras principales de la banda de rodadura. En este caso, en concreto, la profundidad de las ranuras no podría ser inferior a 1,6 milímetros y debería tener las condiciones mínimas de utilización. Además, deben estar homologadas y las características de estas, así como las dimensiones, deben ser las previstas por el fabricante en la homologación o en sus equivalentes. Se describen las características de los neumáticos equivalentes presentados anteriormente. No se permite el reesculturado de los neumáticos, ya que sería una modificación. Solo está la excepción sobre los neumáticos que equipen vehículos de más de 3.500 kilos de MMA y vayan marcados con la palabra recauchutable o con el símbolo que he puesto en pantalla. La inspección es visual sobre el remolque y viene redactada de forma específica en el manual. Las comprobaciones a realizar por el inspector. Debería comprobar 5 puntos. Las dimensiones y las características de los neumáticos, incluyendo la marca de homologación, las dimensiones coincidentes o equivalentes en la tarjeta ITV o homologación de tipo, el índice de carga y categoría de velocidad que aparece en la tarjeta ITV, ver que en el mismo eje todos los neumáticos sean del mismo tipo, sin diferencias de marca, tamaño, categoría de neumático, estructura, símbolo de la categoría de velocidad o índice de capacidad de carga. Que la profundidad de las ranuras cumpla las prescripciones reglamentarias, que sería 1,6 milímetros, y que no tenga existencia de desgaste irregular. Segundo, que no existan ampollas, deformaciones anormales, roturas o despegues de alguna capa. Tercero, que no existan cables al descubierto, grietas o síntomas de rotura de la carcasa. Cuarto, que el montaje sea el correcto de los neumáticos unidireccionales. Y quinto y último, que no debe existir ninguna interferencia del neumático con otras partes del vehículo. Al revisar los neumáticos del remolque, se observa que existen neumáticos de otro tipo montados en el mismo eje, lo que sería un defecto grave. Y a continuación he puesto la tabla de los defectos del epígrafe 8.3 neumáticos, que en este caso sería el defecto el 2, que nos indica que las dimensiones características y o configuración no coincidentes con las incluidas en la homologación de tipo del vehículo o con sus equivalentes. Este defecto grave por neumáticos de distintos tipos montados en el mismo eje supone no cumplir con la normativa de equivalencia, ni con las condiciones mínimas de seguridad exigidas, y por ello el remolque no podría circular, excepto para ir al taller a solventar el problema. Existe riesgo de pérdida de estabilidad, puesto que cada neumático tiene un agarre diferente, responden de una manera distinta ante la curva y podrían sufrir deformaciones, lo cual podría significar un aumento del riesgo de derrape o de vuelco. En conclusión, se deberían sustituir los neumáticos por otros equivalentes, lo cual sea la misma medida, tipo, índice de carga y índice de velocidad, y volver a la estación ITV para obtener un resultado favorable y poder circular correctamente. En el momento del frenado podrían existir desigualdades, llevando consigo a un aumento de la distancia de frenado, una pérdida de control al frenar bruscamente, sin olvidar los daños mecánicos que se pueden provocar por ello, ya que el eje y la suspensión trabajan de forma irregular, provocando desgastes, averías en rodamientos o transmisión. En resumen, sería de un desgaste prematuro. Y a continuación he puesto un ejemplo de un informe de conformidad y un certificado de taller, como nos indicabas anteriormente.
Muchas gracias y esto es todo.